Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco en este su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en El Espaillat, número 86. Y el día de hoy estamos felices porque tenemos con nosotros a nuestro amigo, hermano, pastor Moisés Alberto. Moisés, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Es Dios. un placer tenerte por aquí. Amén. Hoy tenemos un tema bastante interesante y vamos a entrar de lleno porque es bastante amplio lo que tenemos que hablar. Pero antes déjeme darle algunas informaciones. Recuerde que nuestros servicios comienzan los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 11 en nuestra escuela dominical. Luego de 11 a 1 está nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes, verdades bíblicas, y los jueves, servicios de alabanza y adoración comienzan a las 7 de la noche, ambos días. Y los jóvenes tienen sus actividades los sábados a partir de las 5:30 de la tarde. Creo que me parece que este sábado irán a Guaymate. Hay una actividad grandiosa en Guaymate, Así es, Moisés. así es. Tú eres parte de eso también. Sí, sí, estamos atentos. Ah, gloria al Señor. Sí, la pastora de jóvenes me comunicó, pastor, tenemos un viaje a Guaymate, y entonces yo le dije, para adelante, que si estoy disponible hasta yo me voy para allá a gozarme en Bueno, el Señor. trate de llegar porque allí se va a gozar mucho. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, hoy vamos a hablar sobre nuestra herencia espiritual en el Señor. Y hago el énfasis aquí de herencia espiritual porque hoy se habla desde los púlpitos, Moisés, mucho de bendiciones. Se habla mucho de bendiciones, pero se hace un enfoque desde la perspectiva material. Pero nosotros queremos hacer un enfoque que nuestra herencia no tiene que ver nada con lo material, porque como dice la palabra de Dios, nosotros somos, el apóstol Pedro dice, somos peregrinos y extranjeros. Y todo lo que, si sembramos en lo material, se cosechará en lo material, pero si sembramos en lo espiritual, como nos llama la Escritura, entonces nuestra cosecha debe ser espiritual. Moisés, ¿has escuchado sobre predicadores hablando de este tema, de la herencia no espiritual, no llevarla a lo espiritual, sino a lo material? Sí, claro. Tenemos muchos predicadores que están y han predicado, y yo creo que van a seguir predicando de las bendiciones y las herencias que tenemos una vez llegamos a los pies de Cristo. Y eso llama mucho la atención al que lo escucha, ¿verdad? Definitivamente. Porque a la gente le gusta que le hablen de casas, de carros, de posesiones. Claro. Ese es un mensaje bastante atractivo para ellos, y olvidan lo que la palabra de Dios enseña con relación a esto, de que no se trata de granjear el mundo entero aquí y al final perder el alma. Amén. Entonces estamos dedicando mucho tiempo, muchos estudios incluso a las bendiciones materiales, porque pensamos que las bendiciones materiales también es una manera en cómo Dios nos bendice. Y necesariamente eso no es así. Así es. Lo que Dios hace con nosotros en la parte espiritual es posible que se refleje en la parte material. Pero realmente Cristo no murió por eso. No, no. Cristo murió por la parte espiritual Para que nuestra. tengamos vida y vida en abundancia. Así es. Para que aprendamos a vivir la vida en Dios, y no para que aprendamos a vivir la vida aquí en la tierra. Así es. Porque hay gente que suele, incluso recuerdo una persona que se me acerca y me pide para que yo ore, para que Dios abra las ventanas de los cielos y haya bendiciones y sus negocios prosperen. Yo recuerdo que a esa persona yo le dije, mira, yo puedo orar por eso, pero Cristo realmente no murió para que tú seas próspero en tus asuntos de negocio. Sí. Exactamente. Cristo murió para que nuestra alma prospere y aprendamos a valorar las cosas que Dios nos ha dado, porque aquel que tiene una pasola se queja porque quiere tener un motor. Sí. Y el que tiene el motor se queja porque quiere tener un carro.
Y el carro se queja porque quiere tener una jipeta. Y el de la jipeta se queja porque quiere tener un yate. Y el del yate porque quiere tener un avión. Es decir, el hombre nunca está completamente descansado en Dios en esos aspectos y quiere más y más y más y más. Pero, ¿qué hay de aquel que no tiene nada y aún así valora su vida para con el Señor? ¿Qué podríamos decir de una persona que no tiene nada y que valora su vida para con el Señor, sintiéndose feliz porque Dios le ha dado la oportunidad de, primero, salvar su alma y segundo, de pertenecer a una congregación? ¿Cómo se sentirá o cómo debe sentirse una persona que valora este tipo de cosas? Yo creo que tenemos personas así en este mundo y muchos, y ellos dicen y nosotros decimos, he dejado todo y he ganado la vida eterna. Exacto. Y óyeme, yo creo que todavía personas que sí predican el evangelio de la prosperidad, usted le pregunta, ¿qué tú prefieres? ¿Tenerlo todo en este mundo o tener la vida eterna? Y todo el mundo va a decir que ellos prefieren esa herencia de la vida eterna. Claro, ese es el sentir y el deseo de cada uno en Sí. su alma, pero ¿realmente vive la gente con eso? ¿Vive así? Ahí Una está cosa la es clave. desearlo y otra cosa es vivirlo, ¿eh? Ahí es donde está la clave del asunto. Ok, vamos a leer Romanos capítulo 8. A mí me encanta el libro de Romanos. De hecho, yo he estado predicando los últimos domingos sobre Romanos capítulo 8, de la vida espiritual, Sí. que el ser humano espiritual, porque el Romano bien declara que los que son guiados por el Espíritu, y vamos a leer esa parte ahora, estos son los verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver, capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí lo conecta una vez más con el verso 14 que habla de los que son guiados por el Espíritu. El Espíritu me guía y guía a través de mi espíritu, y entonces dice, ese Espíritu Santo que habita en mí le hace entender a mi espíritu, yo soy hijo de Dios. Verso 17 dice, y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo. Mira aquí hay una condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow. Y he aquí entonces una pregunta, Moisés. ¿Un día seremos glorificados con Cristo? Según lo que dice este texto. Claro que sí. Sí cumple. Esa está la condición. Ok, porque vamos a ver la condición en la cual Cristo fue glorificado. Exactamente. Primero fue encarcelado, azotado, fue llevado preso, fue azotado. Por último fue condenado y crucificado. Dura 6 horas en la cruz del Calvario y al final muere en la cruz del Calvario. Dice que él es sepultado y al tercer día, según dice el credo niceniano, al tercer día resucita de entre los muertos y Dios le glorifica. Ok. Nosotros, tú me acabas de decir, podemos ser glorificados juntamente con Cristo, pero el texto dice aquí, si es que juntamente con Él padecemos. Así es. Porque la gente quiere la glorificación, pero no el padecimiento. Eso tengo en mis notas acá, que la herencia tiene un precio. Ok. O una condición. O tiene, ahora sí. Vimos ahí, sí. Una condición. Y la condición empieza, sí. Esa palabra ahí nos dice que hay una condición que nosotros tenemos que cumplir para tener esa herencia tan bella, tan bonita. Y yo estoy seguro que será una herencia que nosotros la vamos a gozar por los siglos y los siglos y los siglos. Entonces quiere decir que es una herencia grande. Pero fíjate lo que tú me acabas de decir, porque ahora entonces sí estoy un poco confundido, Moisés. Es decir, que cuando nosotros salimos y predicamos, ven a Cristo porque Cristo te va a bendecir, ¿estamos predicando lo correcto o lo incorrecto?
¿Realmente Cristo va a bendecir a la gente? Cristo te va a bendecir. Sí, pero entonces tú me acabas de hablar de una condicionante. Pero siempre, como nosotros decimos, vamos a leer un chichín más para abajo. Ok, ok. Es decir, hay una condicionante. Sí. Al final habrá bendición y habrá glorificación. Así es. Porque eso es lo que está destinado a los herederos de Dios, que son los hijos espirituales de Dios. Así Ahora es. bien, esa glorificación o eso que está marcado para ti como hijo, tiene que cumplir algunos requisitos. Hay requisitos. ¿Requisitos como cuáles? Dice la palabra, si es que padecemos juntamente. Pero es que a la gente no le gusta ese Esa tema de parte, padecer. esa es la parte más para abajo. A la gente no le gustan las Juntamente, pruebas. Óigame, no solamente la prueba, porque está la prueba y está el pasar la prueba. Porque, ok, a nosotros quizás decimos, oh, qué bueno la prueba, lo que sea, pero mirar la prueba de lejos no es igual que sentir la prueba de cerca y pasarla, como Cristo la pasó, como el apóstol aquí estaba hablando. Y el apóstol tiene calidad para hablar de lo que él está hablando acá. Él pasó. Ok. Ahí me surge una pregunta, Moisés. Porque uno cuando está escuchando todo este tipo de cosas, hay preguntas y uno tiene interrogantes. Y qué bueno, porque así yo sé que algunos de los amigos y hermanos que nos están escuchando desde sus casas o desde sus vehículos tendrán las mismas preguntas. Vamos a poner un caso práctico para que entendamos lo que yo quiero comunicar. Por ejemplo, Erika, tu esposa, y tú tienen hijos. Imagínate que es momento de entregar la herencia a tus hijos. ¿A quién se la vas a entregar? ¿A alguien que te caiga bien o a alguien que sea de tus entrañas? Bueno, déjenme aprovechar y mandar ese saludito a mi esposa, la quiero, la amo, Erika Mariana, a Moses y a Matthew. Gloria a Dios. Y definitivamente, desde ya, la herencia va hacia mi esposa y mis hijos. Ok, imagínate que tu esposa y tú deciden marcharse lejos. Y todo lo que tienen aquí en este país deciden dejárselo a alguien. ¿A quién se lo van a dejar? A mis hijos. ¿Por qué? Bueno, primero porque ellos son de mis entrañas, como usted dijo. Ok. Esos son los, como nosotros aquí en República Dominicana decimos, esos son de lo mío. Ok, perfecto. Es decir, Dios no le va a dar su herencia a alguien que no sea hijo de Dios. Claro que no. Y eso se ve hasta en lo natural. Primero, para recibir, escucha bien, amigo, para recibir la herencia y las bendiciones de Dios, la glorificación que Dios tiene, hay que ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Y alguien que no viva la vida del Espíritu no puede ser hijo de Dios, porque eso es lo que dice el versículo 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Así es. Cristo murió para abrir esa puerta y que nosotros seamos hijos de Dios. Ahora, la herencia de Dios está para los hijos de Dios, pero esa herencia no es material. Porque estamos hablando de un caso que tú vas a dejar una herencia material, pero la mayor herencia que nosotros como padres podemos dejar a nuestros hijos, ¿son cosas materiales realmente? No. ¿Qué cosas nosotros podemos dejar a nuestros hijos que ellos valoren en el futuro, que no sea lo material? Para mí, en lo personal, en mis oraciones y cuando oro con mis hijos, la herencia que yo quiero dejarle es que Dios me permita a mí enseñarle el camino a la salvación. Ok. Esa es una herencia que mi papá me dejó a mí y yo se la quiero dejar a mis hijos. Ok. Tú sabes que hago esa pregunta porque últimamente yo he estado hablando, de hecho he estado hablando y tomo referencia a mis hijos. Mi hija menor cumplió 20 años el pasado, no este lunes de ahora, sino el lunes 12. Ella cumplió 20 años de edad, mi hija menor. Y cuando la gente se me acerca y dice, Dios lo ha bendecido a usted con sus hijos, porque eso la gente cuando cuando suele ver el resultado dice, Dios te ha bendecido. Te ven con el vehículo y dicen, Dios te ha bendecido. O te ven con la casa y dicen, Dios te ha bendecido. Pero ellos no ven lo que hay detrás de todo eso. Ellos no ven el esfuerzo, la educación, la pela, como decimos nosotros. El proceso. Nadie ve ese camino del desierto sin agua. Nadie ve eso, solamente ven el final de todo. La gente me dice,
wow, qué bonito tus hijos, que Dios te ha bendecido. Mi esposa y yo nos miramos y siempre sonreímos y tenemos que recordar, y yo he estado recordando a la iglesia, el objetivo de mi esposa y mío ha sido no dejarle profesión a nuestros hijos. Ya ellos están caminando hacia sus profesiones, pero ha sido por la misericordia y la voluntad de Dios. Amén. La mayor herencia que yo puedo dejarle a mis hijos es que ellos amen al Señor con todo su corazón. De hecho, nosotros nos preparamos desde jóvenes, desde que empezamos a tener nuestros hijos, para que ellos tengan una educación de amar al Señor con todo su corazón y que vieran la iglesia, el templo, como su segundo hogar. Así es. Nosotros los formamos para que sean ministros del Evangelio. Esa es la mayor herencia que yo como cristiano puedo dejarle a mis hijos. Hermano, amigo que me escucha, por favor, piensa en esto. La mayor herencia no es que tu hijo sea pelotero. La mayor herencia no es que tu hijo sea bachatero, porque hoy hay, o que sea tiktoker. O que sea encargado de tu negocio. O que sea encargado de tu negocio, o que sea gerente de una gran empresa, o que sea político. La mayor herencia que le puedes dejar es que educarlo para que sea un ministro del Evangelio. Porque tú no sabes el regocijo, la alegría. Es más, la bendición espiritual que nosotros recibimos cuando vemos a nuestros hijos ministrando desde el altar. Sí. Eso no hay una mayor bendición espiritual que esa. Esa es, yo estoy seguro que esa es una de las grandes herencias que Dios nos ha dejado, pero nos dejó una responsabilidad a los padres. Así es. Y es de cuidar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos y de enseñarle su palabra, que a veces descuidamos. Amén. La palabra herencia aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y usa la palabra cleronomía, que habla de posesión dada a los hijos. Es como se conoce en la Escritura, es una posesión que los padres le daban a los hijos. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo fue donde el padre, él le dijo, dame mi herencia. Es decir, ya él sabía que era de él. Y el padre no protestó, porque sabía que todo lo que tú trabajas, ¿para quién lo trabajas realmente? Es para mi familia. Es para la familia, no es para un extraño. Fíjense que ese, amados amigos y hermanos, ese era el gran dolor de Abraham. Así es, sí. Recuerda que Abraham tenía un gran dolor. ¿Cuál era ese gran dolor de Abraham? ¿Qué le voy a dejar? ¿A quién le voy a dejar? ¿A quién le voy a dejar? Voy Exacto. a tomar todo esto y dejárselo a mi sirviente. Me heredará otro que no es mío. Entonces ese fue el gran dolor de Abraham. Sin embargo, Dios como nuestro Padre tiene cosas maravillosas, grandes herencias para nosotros, pero esas herencias no son materiales, porque a veces pensamos que las bendiciones de Dios las confundimos con el trabajo. Déjeme hacer una puntualización aquí. Dios puso bendiciones en el trabajo. Seas cristiano o no, sí, las bendiciones serán para el trabajador. Fíjese lo que estoy diciendo. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere comunicar con esto? Seas cristiano o no seas cristiano, habrá bendiciones para el que trabaja. Si tú eres cristiano y amas al Señor y no trabajas, pues ¿de qué cómo vas a comer? Exactamente. Entonces a ti Dios no te vas a bendecir. Esas son algunas preguntas que tenemos. Y hay un punto, pastor, que usted tocó con Abraham, que muchas veces nosotros lo tomamos por la parte material. La herencia, cuando Abraham dice, ¿qué herencia? ¿A quién le voy a dejar la herencia? Pero la herencia que tenía Abraham era la promesa que ya Dios le había hecho. De eso él estaba hablando. Él no estaba hablando de todas las vacas, de todos los ganados y todas las cosas que tenía. Que había una promesa de mirar al cielo. Exacto. Entonces, esa promesa, esa era la verdadera herencia que él estaba hablando. Exactamente. Entonces, una persona que él no lo hubiese educado. Estamos hablando de la educación. ¿Qué estamos hablando? De la educación que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos. Él no había educado al esclavo que él tenía. Él iba a educar a su hijo y le iba a enseñar cuál era quién es el verdadero Dios. Por eso el propósito de ser hijo de Dios es entender que la herencia que Dios tiene para mí no tiene que ver con lo material. No. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:3.
3 y 4, dice, bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, ¿nos hizo renacer para qué? Dice el verso 4, para una herencia incorruptible. Y aquí no se está refiriendo a temas materiales, sino que se está refiriendo, nos hizo renacer para que nosotros disfrutemos de esa herencia que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible. Y dice, y está reservada, esa herencia está reservada en los cielos para vosotros. La mayoría piensa que en los cielos es cuando nos muramos. No, es que hoy tenemos entrada al reino de nuestro Padre Celestial, al reino de los cielos. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué fue? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y vuelve y le repite, y si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es decir, por Cristo nosotros podemos entrar en el reino de los cielos y disfrutar de toda la herencia que hay para nosotros donde Dios reina. Porque ese es el caso, es estar donde Dios reina. Y entonces en esa herencia la recibimos y no es material. Sí. La recibimos en gozo, en paz. Fíjate cómo es la cosa. Míralo aquí, lo tengo escrito. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que Gálatas dice? 5:22. Exacto. ¿Qué es lo que Amor, dice? gozo, paz, paciencia. ¿Cuánto cuesta eso? Wow. Fíjate la herencia que Dios tiene para nosotros. No hay precio. A través de su Espíritu. Mira lo que Dios nos da a través de su Espíritu. Esa herencia maravillosa a través de su Espíritu. La pregunta es, ¿cuánto cuesta? Porque tú me dices de un carro, yo te digo, ¿cuánto cuesta? O tú me dices de una casa, yo te digo, ¿cuánto cuesta? Pero si tú me dices de amor, ¿cuánto cuesta? De gozo, de paz, la paz que el mundo tanto necesita. Tanta gente que para poder dormir necesita pastillas. Tanta gente que con tanta mala sangre que hay en este mundo y con tantos problemas que cualquiera en el semáforo te saque el dedo. Sí. No pueden dormir, no pueden estar tranquilos, no pueden estar en paz. Sin embargo, aquellos a quienes Dios ama, dice, a su amado dará Dios el sueño. Y esa paz no nos la quita nadie. Mi esposa dice, cuando tú te tiras en esa cama, tú roncas. Digo, sí, mi amor, es que estoy en paz. Estamos en paz. Ese es parte del fruto del Espíritu, de la herencia espiritual que yo he recibido en el Señor. Porque si no recibimos esa herencia, estuviéramos despertándonos 10 y 12 veces en la noche. Pero por la paz vamos tranquilos en la calle, confiando en Dios. Y aún estemos enfermos o aún estemos a punto de morir, estamos en paz. ¿Cuánto cuesta el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza? Y dice, contra tales cosas no hay ley. No hay manera de yo calcular eso desde otra perspectiva. Esa es la bendición, la herencia que Dios tiene para nosotros. Esa es la verdadera herencia. Moisés, ya mira, el tiempo se nos ha venido encima y quisiéramos dejar unas últimas palabras, pero que estas palabras sean evangelísticas para aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué tendrías tú que decirle a ellos sobre la herencia en el Señor? Yo le diría que escuchen bien y se dejen guiar por el Espíritu Santo. Sí, aquellos que no conocen al Señor, que el Espíritu Santo le está hablando. Sí, el Espíritu Santo es quien te guía a salvación. Exacto. Te está convenciendo. Exactamente. Y probablemente tú estés escuchando estas palabras, estás escuchando este programa y el Espíritu Santo te está diciendo, tú puedes tener parte de esa herencia. Exacto. Tú puedes tener parte de esa herencia. Déjate guiar por el Espíritu Santo y ora y pídele perdón a Dios y ya verás que tú serás parte de esa gran cantidad de personas que tenemos esa herencia. Que estamos disfrutando de y eso. Estamos disfrutándola desde ya. Exacto. La pregunta es, ¿qué debes hacer? Bueno, llama a alguien que sea cristiano, acércate a alguien, acércate a una congregación y pide que oren por ti, que tú Amén. Quieres obtener esa herencia que tenemos los hijos de Dios. Sí. Mis amados, que la gracia del Señor sea con ustedes. Gracias, Moisés. Amén.